Continuando con el capítulo de los problemas y hablando de las estructuras del cálculo para ver cómo se aplica en la vida cotidiana, lo primero que tengo que decirles es que iniciamos en esta parte con el trazado de las curvas, el trazado de gráficas. No en vano, en los libros de cálculo se hace una introducción a todo el tema que tiene que ver con gráficas, del cual ya hablé en un anterior video y también he hablado sobre temas de derivadas en videos anteriores si quieren aclarar, los invito a que los vean. Lo que se busca acá, no voy a profundizar mucho en el tema, lo voy a explicar de manera muy sencilla, porque la idea es explicarles a usted cómo se aplica esto en la vida cotidiana. Lo primero que tenemos que ver es que para el trazado de las curvas se encuentran unas relaciones muy interesantes, que es que se encuentra una función. A esa función se le extrae por los métodos que ya existen la derivada y se obtiene una nueva función. Y de hecho se puede sacar otra derivada a la anterior que se llama segunda derivada y eso pues también da otra relación para la función original. Para que entendamos más o menos esa situación, inicialmente aquí a la derecha, para ustedes a su izquierda, les voy a mostrar la gráfica ya hecha de la función x al cuadrado. Obviamente estos análisis lo que van a hacer es que me permiten ayudar a hacer la gráfica, pero para que ustedes entiendan les traigo esta gráfica de apoyo. Cuando nosotros a esa función le encontramos que es x al cuadrado, le encontramos su derivada, eso se simboliza con una comita, pues es 2x. Y la segunda derivada, nuevamente derivar esto, sería, la f segunda sería 2. Entonces, con esos datos, pues ya teniendo esas funciones, se pueden hacer varios análisis. Lo primero es que la derivada, cuando encontramos el número, nos indica la inclinación. Entre más vertical sea de este sentido, pues quiere decir que tiene una inclinación mayor. Al contrario, si la inclinación va en este sentido, quiere decir que es negativa, que es menor. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, para esa gráfica, sustituimos un valor a la parte de ustedes, a la parte izquierda del eje X, por ejemplo en menos 2, la pendiente nos da menos 4. Indica que la pendiente va en este sentido y nos permite establecer para la gráfica original, para la función original, que su dibujo va hacia abajo. Por otro lado, si hallamos en la parte de ustedes, en la parte derecha, un valor cualquiera, por ejemplo 2, y vemos que la derivada da positiva, nos indica que va de esta forma, entonces que la gráfica de la función original va subiendo. Esas son interpretaciones que nos permiten dar. ¿Qué más se puede decir sobre este punto? También hay una situación importante que si ustedes toman la primera derivada y la igualan a 0 y despejan la x, obtienen un valor de x. Aquí x es igual a 0. En el dibujo se puede observar que ese x igual a 0 nos indica el punto más abajo. Se conocen como máximos o mínimos. Ese máximo o mínimo no se puede determinar claramente si es un máximo o mínimo hasta que no entremos a evaluar la segunda derivada. En ese dibujo que aparece la relación con la segunda derivada y aquí nosotros tenemos para este caso que la segunda derivada da 2. Eso indica que como no hay x, siempre va a dar 2. Entonces, para el caso de nuestra segunda derivada en el valor que hallamos, en x igual a 0, pues va a dar 2 que es positivo y eso indica que es un mínimo. Si da menor a 0, es un máximo. Entonces, con eso son las primeras evaluaciones para hacer los dibujos. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es con el tema que se me fue, que es el de la concavidad. La concavidad tiene que ver es que si nosotros tenemos una gráfica de esta forma, es cóncava hacia arriba. Si la gráfica va mirando así, de esta manera, es cóncava hacia abajo. Entonces, hay otros criterios de análisis como la función que les estoy mostrando que es y igual a x a la 3, que si ustedes van hallando derivadas sucesivas y las derivadas cada vez tienden a ser más horizontales o irse hacia la parte negativa, indica que la función es cóncava hacia abajo. Ahora, si la primera de derivadas ustedes las empiezan a hallar y empiezan a tener esta tendencia de ir aumentando, pues nos indica que la concavidad va hacia arriba como se ve en el dibujo. Por eso, en la función cuadrática que tenemos de y igual a x a la 2, pues nos damos cuenta de que siempre va hacia arriba. Ahora, con la segunda derivada, como ya les decía, si la segunda derivada da mayor a 0, entonces nos indica que es una concavidad que es hacia arriba, de esta manera. Por eso, noten que la función de y igual a x al cuadrado siempre es cóncava hacia arriba, porque como ya expliqué, la segunda derivada, no importa qué valor sustituyamos, siempre da positivo. Si
en cambio, nuestra segunda derivada en un valor cualquiera da negativa, pues nos indica que hay una concavidad hacia abajo. Todo este sistema también se puede agregar algo que son los puntos de inflexión. Así como nosotros hallamos en la primera derivada un valor para x al despejarlo, o sea, igualarlo a 0 y despejar la x, eso era un máximo o un mínimo. Si en una función es posible y nosotros logramos en la segunda derivada despejar la x, se conoce como un punto de inflexión. Como pasa en la gráfica de y igual a x a la 3, que es en x igual a 0, pues pasa de una concavidad a la otra. Eso es un punto de inflexión o punto de silla que cambia la concavidad. Todos estos análisis y todas estas relaciones permiten, adicionalmente a lo que se tiene, poder extraer una gráfica al detalle. Entonces, por ejemplo, aquí les presento esta gráfica de nivel tercero, una función cúbica, y donde si esa función se deriva y la igualamos a 0, encontramos dos puntos mínimos o máximos en menos 2, en x igual a menos 2 y en x igual a 2. Y adicionalmente, si se deriva nuevamente y se iguala a 0, se encuentra un punto de inflexión en x igual a 0. Y todo esto se puede hallar con este análisis y no solamente hallando una tablita de datos, porque con las tablas de datos sería complicado. También podemos encontrar gráficas más complejas, como esta función cuarta que vemos acá, que ella tiene solo un punto mínimo y tiene 2 puntos de inflexión. Y finalmente también cuando hay funciones aún más complejas que tienen fracción, es decir, que son fraccionarias que tienen un polinomio arriba y abajo, que también es necesario encontrar las asíntotas, como la que están viendo. Entonces, al tener toda esta información, hay un procedimiento para nosotros encontrar las gráficas. ¿Y para qué sirve eso en el trabajo normal? Pues que las gráficas que se hacían adicionalmente, vuelvo y repito, con solo los punticos, pues para funciones complejas no nos da la información suficiente y puede que hagamos los puntos, nos indiquen a un dibujo que no es correcto. Toda esta información permite encontrar cosas al detalle. Por ejemplo, al saber que hay un máximo, se sabe que hasta ese punto llega la gráfica y va a descender, o un mínimo. Y teniendo la asíntota, pues me da un comportamiento que puedo interpretar de mejor forma. Toda esta información ha sido traducida, obviamente, a los sistemas de cómputo, a los ordenadores, y en análisis complejos, pues utilizan estos métodos para ahorrarse trabajo. Aunque los computadores hacen cómputos muy veloces, en vez de estar sacando puntos indefinidamente y por una tendencia, pues tienen la certeza con esta información de cómo pueden modelar las gráficas, de cómo pueden hacer cálculos y análisis en ciertas materias estadísticas que utilizan el análisis de funciones. Ahora, para la situación cotidiana que les explicaba, esta información para el que estudia es un complemento para lo que viene después en el análisis profundo del cálculo y la integración. Pero para la persona de la vida cotidiana, pues ¿cómo se puede explicar? Ya les había dicho yo, en el tema de gráfica les explicaba que esto tiene que ver que como estoy relacionando situaciones, me permite un entrenamiento en mi mente que me permite relacionar diversas situaciones en la vida cotidiana que les daba con unos ejemplos. Aquí voy a dar otro. A medida que tú entrenas la mente, obviamente la parte de las gráficas básicas ya tenías un entrenamiento y aquí se vuelve más complejo. Esas relaciones que sacan entre diversas situaciones te permite lograr niveles de retos y de poder cumplir con situaciones más complejas. Imagínate que tú tienes un nuevo negocio o que estás trabajando para alguien y te generan una nueva responsabilidad. Tú ya sabes dentro de ese trabajo cuántas personas necesitas o cuántos obreros para realizar ciertas tareas y qué habilidades necesitan esos obreros en cada una de las tareas. Puede que uno se necesita que tengan más fuerzas, otro más agilidad, otros que cuenten con un medio de transporte, otros que vivan en ciertos sitios. Entonces, a medida que aumenta, por ejemplo, si la empresa es tuya, digamos que se expande tu negocio, o si la empresa no es tuya, digamos que en esa ven tu buen trabajo y te dan un nivel de responsabilidad mayor, te asignan una nueva tarea. Entonces, ese entrenamiento te permite cumplir con eso, no quedarte atrás o que te gane el trabajo, sino ya sabes que dependiendo de la nueva labor o qué personas asignar, cuántos nuevos obreros tener, cuántas personas trabajar. Por ejemplo, digamos que en un solo sitio necesitas un obrero y no ese obrero necesitas que tenga moto.
pero en otro sitio necesitas llevar una cantidad de personas, entonces ya no te sirve con moto, sino tienes que buscar un medio de transporte para llevarlos allí. Todas las situaciones que implican esos nuevos trabajos, pues tu mente está en la capacidad de lograr coordinar, trabajar y hacerlo. Y así no te vas a colapsar a medida de que los retos aumenten en complejidad. Nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho.